nosotros somos instructores internacionales de Thompson. En ese tiempo todavía no lo éramos, pero ya no estábamos formando. Y siempre nos llamó la atención la evaluación o el indicador neurológico principal de Thompson, que es el Delafield o el leg check. En ese entonces, de las investigaciones del leg check que buscamos, no estaba muy específico cuáles eran los músculos involucrados en este proceso, ni tampoco cómo se activaba este test. Entonces, lo que buscamos en ese momento era poder identificar cuáles eran los músculos asociados. Se hablaba en ese tiempo en las investigaciones que era musculatura pélvica o suprapélvica, pero nada más. Entonces, esa investigación buscó eso, buscó identificar qué musculatura pudiese generar un cambio de la longitud de las piernas. Entonces, para eso, me contacté como con varios estudiantes en ese tiempo, porque yo hacía clases en una universidad acá en Valdivia, y hicimos un estudio que consistía en 2 etapas. Primero era ajustar a las personas hasta que el leg check quedara balanceado. Y a pesar de que lo estimulábamos, le pedíamos movimiento y todo, el test tenía que quedar 100% balanceado. Esa era la primera etapa. Si quedaban balanceados, pasaban a la segunda. Si no, para afuera nomás. Y en esa segunda etapa se estimuló con una corriente transcutánea 26 músculos, ubicados en distintas partes. Y empezamos a aplicar esta estimulación hasta el punto de contracción muscular y veíamos si es que generaba algún efecto en el leg check. Lo interesante de esta evaluación que se realizó es que quiroprácticamente uno no, o sea, como investigador, entre comillas, uno no debería esperar nada, solamente debería observar. Pero en un momento estimulé un músculo y me di cuenta que la pierna no se cortaba, sino era que se alargaba. Entonces ahí dije, no, algo desde el proceso de posición del paciente, de poner los electrodos, algo ocurrió mal. Entonces volví a intentarlo y nuevamente la pierna se alargaba. Y después empezamos a realizar la investigación. Al final pasaron la segunda etapa 20 personas y claro, había estadísticamente, significativamente, había un grupo muscular donde la pierna claramente acortaba, pero también había un grupo muscular donde la pierna se alargaba. Wow, qué interesante. Sí, y la pierna que se alargaba era como mucho más notorio cuando se activaba en esa musculatura. O sea, el cambio era mucho más radical. Así que a pesar de que eso puede generar algunas bases para hacer un análisis de qué musculatura está o cuáles son las vías neurológicas que activan esa musculatura, los métodos igual pueden seguir revisando la pierna corta, porque es como los pasos a seguir, es como parte del protocolo, a pesar de que se esté alargando quizá una pierna. Así que esa fue esa investigación, y luego acá en Valdivia, lo otro que intenté hacer, no sé si me estoy alargando mucho con la No, está respuesta. interesantísimo lo Ya. que estás diciendo. Ahora, perdóname, te pregunto, regresando al tema de la investigación que hiciste, en base a tu conocimientos, estudios y la investigación que has hecho, ¿el cambio en el leg check es un cambio a nivel pélvico o es un cambio global a nivel espinal? Gracias. ¿Cuál Sí. es tu postura en cuanto a eso? Mi postura es que el sistema nervioso detecta dónde está la subluxación. No importa dónde esté, pero sí detecta y genera una respuesta frente a ese leg check, o sea, frente a esa subluxación. Ajá. Y la respuesta se ve reflejada en esta musculatura suprapélvica. En general es la vía vestíbulo espinal la que más se relaciona al leg check, y esa musculatura o esa vía vestíbulo espinal va a estimular esta musculatura que tiene que ver con la extensión, con el equilibrio, con la postura, y justo coincide con los músculos que al estimularlo generaban el check. Entonces, para mí es una respuesta frente a la subluxación global. No nos está diciendo exactamente dónde está la subluxación, pero sí nos dice que la persona está con una subluxación. Listo. Muy similar a la termografía. La termografía te indica, a rango general, sí, la persona está con una subluxación. Su sistema nervioso está teniendo un problema de integración y se ve reflejado a través de esas evaluaciones, pero no te dicen dónde están. Entonces ahí es donde hay que incluir otras evaluaciones. Interesantísimo. Y la segunda estudio que hice, que lo hice con un colega que es kinesiólogo, desde la kinesiología, que él es experto en estimulación profunda a través de agujas
de estimulación eléctrica, y además él usa un ecógrafo. Entonces tiene un equipo ecográfico espectacular. Perdóname, ¿qué busca el ecógrafo? El ecógrafo es una ecografía de tejidos blandos, donde él va analizando dónde va colocando la aguja en el paciente. Entonces yo me junté con él y dije, oye, ¿me puedes ayudar? Él fue exalumno mío, por lo tanto tenemos muy buenas migas, como se dice acá. Somos bien amigos. Entonces me ayudó, y lo que hicimos con el ecógrafo fue que en la vértebra en C4 y en L4 intentamos llegar con la aguja lo más cerca de la columna, a nivel de multífido, casi llegando al hueso, se podría decir. Entonces con este ecógrafo él podía detectar eso de manera muy precisa, y en ese momento se le entregó una corriente continua, que son corrientes como irritantes. O sea, que generan inflamación, generan un ambiente más ácido, entonces se genera una irritación química. Entonces empezamos a estimular en esos sectores con irritación química antes que la gente sintiera dolor. O sea, era una irritación no dolorosa, pero sí nociceptiva. O sea, que el sujeto o el paciente, claro, no está experimentando dolor per se. No experimenta dolor. No experimenta dolor. Esa era una de las gracias de poder investigar esto. Y además también generábamos con la aguja ahí mismo, generábamos una estimulación solo sensitiva, no dolorosa. Entonces teníamos esas dos comparaciones. Y, bueno, antes de estimularlo así, el paciente ya lo había chequeado y tenía las piernas iguales. Entonces luego colocábamos la estimulación sensitiva, íbamos a ver el leg check, nada ocurría. Después hicimos esta irritación química no dolorosa y el check se activaba pero al instante. Wow. Y eso es bastante especial porque hay del mismo lado de la estimulación. Entonces, por ejemplo, era C4 izquierdo y se cortaba la pierna izquierda. Después, Entonces, lumbar de... ustedes lo que están estimulando es un musculito paraespinal. No estás estimulando el trapecio, no estás estimulando un No. Estás yendo justo cerca de la vértebra, o sea que son músculos bien pequeñitos. Sí. Y ese estímulo justo ahí está produciendo un cambio global. Claro. Se está manifestando en el cambio en el largo de las piernas. Wow. Claro. Entonces, uno siempre hablamos del cambio en el largo de las piernas, y yo sé que nosotros los quiroprácticos lo entendemos, pero fuera del mundo de la quiropráctica es como que en realidad es que hay cambios biomecánicos que se observan como un cambio en el largo de las piernas. Exactamente, claro. Y lo especial es que ahí uno puede sacar más conclusiones, porque a pesar de que no es doloroso esa estimulación, el cuerpo sí la detecta. Entonces posiblemente uno podría integrar un poquito más de neurología en el proceso de la subluxación y cómo el cuerpo responde frente a esta. Entonces, si la subluxación, por ejemplo, está generando estímulos nociceptivos, no dolorosos, el cerebro se puede dar cuenta que algo está pasando, algo que no es normal, porque la nocicepción es una alerta. Dentro de las cosas que hace es una alerta, oye, aquí está pasando algo, le está diciendo al sistema nervioso. Y el sistema nervioso puede activar respuestas para intentar decompensar o responder frente a eso. Y eso uno lo puede observar, y lo pudiese observar, por ejemplo, en el leg check. Entonces, estas cositas, estas nuevas informaciones aumentan el conocimiento sobre lo que pudiese estar ocurriendo neurológicamente detrás de la subluxación. A pesar de que nuestro objetivo no es tratar dolor, claramente no es eso, sí es importante determinar qué es lo que está ocurriendo por detrás. Excelente, excelente. Y ese fue el proyecto de los tiempos de quiropráctica eficaz. No, eso lo hice después. Eso lo hice después. Pero ahora estás involucrado en otro proyecto. Claro. Cuéntanos. En este momento estoy intentando de crear un método, esto es una exclusiva, un método complementario a los métodos que ya tenemos. El método complementario es como el primer método complementario porque, por ejemplo, Clay Thompson siempre decía que uno debiese conocer 3 métodos a la perfección para poder abarcar a la mayor cantidad de gente que busca de tu ayuda. En esos tiempos, en los métodos que habían en esos tiempos. Pero a mí siempre, a pesar de que es muy interesante, porque claramente el método Thompson servirá
para la gran mayoría, pero quizás no sirve para todos. Pero en esos tiempos los métodos eran como tenían líneas tan separadas, era difícil poder que un quiropráctico los pudiese integrar. Entonces se hace un poco, para mí, pensándolo yo, personalmente se hace un poco difícil. Entonces, no existe un método complementario, pensaba yo. Un método donde, por ejemplo, si tú eres practicante de Thompson, puedas aplicar este método e integrarlo a ese Thompson. O si usas Gonstead, poder también incorporarlo para, por ejemplo, generar una muestra, una demostración al paciente como es el antes y el después. Entonces, principalmente se trata de testeos musculares. Y a mi parecer, esta respuesta neurológica que genera leg check también está asociada a debilidades musculares que se pueden generar por la misma subluxación. Por lo tanto, estas respuestas neurológicas van a buscar compensar o responder frente a esta irritación del sistema nervioso. Entonces ahora este método complementario se trata de testeo muscular, va dirigido a un solo músculo, pero a través de ese músculo podemos detectar dónde el sistema nervioso está afectado en distintas partes de la columna. Wow, qué interesante, Joaquín. Sí, y acabo de adquirir un instrumento que me va a ayudar a medir objetivamente los cambios de la fuerza muscular en los pacientes. Y me ha funcionado, o sea, ya lo vengo practicando. Antes de hablar del instrumento, me gustaría tal vez resaltar un punto que estuvimos hablando con uno de los estudiantes del curso de retención en estos días. Y sé que tú estás dedicado profesionalmente al estudio de estas técnicas. Hay un elemento que muchas veces se nos puede escapar como quiroprácticos, y es el pensar que cuando nos enseñaron técnica en la escuela quiropráctica, aprendimos la técnica. Yo soy de la opinión que en la escuela lo que nos dan son introducciones a la técnica. Claro, Si claro. estás en la escuela quiropráctica y tienes una clase de Thompson, no significa que tú aprendiste a hacer Thompson, significa que te dieron una introducción a la técnica de Thompson. Si tú quieres genuinamente aprender Thompson, tienes que ir a un programa de certificación, completarlo satisfactoriamente y luego ir a practicar en la práctica real lo que se te enseñó. Y podemos decir lo mismo de Gonstead, de Activator, de otros métodos. Y es algo bien, bien peculiar porque es común y posiblemente yo pequé de eso, yo pequé de eso cuando terminé mis estudios. Yo pensaba que a mí me habían enseñado las técnicas y en realidad el estudio de cada una de esas técnicas, como tú estabas comentando de Clay Thompson, que él habló de estudiar completamente 3 técnicas. No es que en la escuela te introduzcan 3 técnicas. Claro. Es que tú estudies formalmente una técnica, completes ese cuerpo de estudio, estudies formalmente otra técnica, entonces te conviertas en un maestro, un máster de cada una de esas técnicas. Con tu experiencia en el tema de los estudios de las técnicas más allá de la escuela quiropráctica, ¿estarías de acuerdo con eso? ¿Qué opinión tienes en cuanto a eso? Completamente, porque hay muchos detalles dentro del proceso de realizar un método. Hay muchos detalles que eso tú lo aprendes cuando lo estás estudiando formalmente. Y la gracia de enseñar es que además de por ejemplo, las certificaciones en Thompson te enseñan una parte y después te dan tiempo para que tú lo practiques. Después hay otra junta, te enseñan un poco más y te dan tiempo para que tú lo practiques en tu consulta. Entonces, para ir resolviendo las dudas que van apareciendo. Hay muchos detallitos que marcan la diferencia en detectar y ajustar una subluxación. Y esos detallitos te lo tiene que enseñar, ojalá, una persona que ya es instructor, que maneje muy bien esos detalles y que además tenga la capacidad de enseñarlos también, que tenga la posibilidad de transmitirlo. Así que, claro, concuerdo completamente contigo. Excelente, excelente, me encanta. Ahora, y perdona que te distraje, vámonos con el instrumento. Háblanos del instrumento que vas a recibir. Sí, es un instrumento que lo hacen en Francia, que hasta el momento yo no había encontrado uno así. Yo había buscado distintas partes, instrumentos como para medir la fuerza, porque esta idea de generar un método viene complementario, viene hace como 1 año y medio, que lo he estado como practicando, pero no lo evolucioné porque no tenía cómo medirlo. Entonces los testeos musculares, lamentablemente, como no se han medido, quedan como solamente el que lo practica sabe realmente cómo funciona, pero si no queda como algo subjetivo. Claro, como algo subjetivo.
Entonces este instrumento, la gracia que tiene es que te lo puedes colocar en la mano, es inalámbrico, y hacer el testeo muscular, y este instrumento dice en kilos, o en la medida que, o en distintas medidas, cuánta fuerza está aplicando el paciente frente a ese test. Entonces ahí podemos ver un antes y un después. Qué bien. Y estos instrumentos te muestran gráficas, comparativas, y están certificados para investigar, así que parece Navidad, porque ahora ya me lo van a enviar. Qué bien, qué bien. Sí, estoy súper entusiasmado. Te deseo llegue el equipo pronto y le deje el Sí, buen uso que sé que le vas a sí. dar. Buenísimo, Joaquín, buenísimo. Te pregunto, Joaquín, sabemos que el tema de la investigación en la quiropráctica es uno muy debatido, eh, uno vital, ¿verdad? Inclusive yo soy de la opinión que existe muchísima confusión dentro de la misma quiropráctica en cuanto al tema de la investigación, porque una cosa es investigación, otra cosa es investigación quiropráctica, otra cosa es investigación fisiológica, otra cosa es investigación médica, y muchas veces Claro. se confunden, ¿verdad? Entonces yo Sí. siempre he sido muy apegado a lo que se investiga dentro de la quiropráctica, que somos quienes entendemos este concepto. Y está el tema de el monitoreo del caso más allá del alivio, ¿no? Estábamos hablando con unos colegas en estos días, unos jóvenes colegas, sobre el tema de la retención el tema, y la pregunta que ellos traen es el tema de las recomendaciones de cuidado. Y se le explica que las recomendaciones de cuidado, donde se aprenden es en la técnica. ¿Sabes? Gonstead tiene sus propios protocolos de recomendaciones de cuidado. Thompson tiene sus propias recomendaciones. Activator tiene sus propias recomendaciones. Y en base a lo que dicta las técnicas, tu experiencia y expectativa clínica, es que entonces tú diseñas un plan de cuidado. No obstante, mientras más nos alejamos del alivio sintomático, aparentemente, y tú me corriges a mí, menos investigación hay. Hay muchísima investigación. Yo creo que a todo quiropráctico, cuando vemos un estudio, otro estudio más de quiropráctica y dolor de espalda baja, es como que, por favor, basta ya. O sea, Claro. queremos ver investigaciones de función, queremos ver integridad neurológica, queremos ver bienestar, queremos ver la expresión de óptimo potencial humano, pero mientras más te alejas del alivio sintomático, aparentemente menos investigación hay. Claro. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? ¿Y por qué tú crees, si es así, por qué tú crees que hay tan poca investigación en ese rango? Sí, en general, como desde el punto de vista investigativo, debería tenerse distintas líneas. Primero, ¿cuál es el efecto del ajuste quiropráctico en el sistema nervioso? Uh-huh. O poder determinar cuáles son los componentes de una subluxación vertebral. Investigar sobre las bases de lo que nosotros presentamos y lo que vemos en el día a día en nuestra consulta. Por lo tanto, la quiropráctica necesita investigar las bases, necesita ver si es que los métodos, por ejemplo, hacen lo que dice que hacen. Porque no estoy diciendo que el método, por ejemplo, no sea efectivo, porque tú y yo conocemos que la quiropráctica es sumamente potente para la salud de las personas. Pero de repente, la técnica en sí te dice que, no sé, que ciertos indicadores ocurren por tal cosa, pero no hay nada que lo corrobore. Entonces la investigación tiene que basarse fuerte en corroborar que en las cosas que decimos que ocurren, realmente están ocurriendo. Y si no, podemos buscar otros caminos que no por eso es algo que nos va a menoscabar, todo lo contrario, nos va a hacer crecer. Muchas veces los métodos no evolucionan y quedan con su directrices de qué cosas están ocurriendo, pero no las cambian. Y deberíamos tener como un enriquecimiento, un refresco de los métodos en base a estas investigaciones. Entonces está esa línea de, primero, ver los efectos del neurofisiológico o de la integración del sistema nervioso que están presentes frente a una subluxación vertebral y cómo cambian con el ajuste. Tenemos que hacer investigaciones sobre los métodos y poder refrescarlo, esas teorías, y también lo que tú bien mencionas, cómo cambia el bienestar de las personas.
Claro, entonces, en ese sentido, muchas investigaciones se van centrando a la parte patológica porque de cierta manera es fácil de medir, se podría decir. Exacto. Es fácil de medir. O sea, mucha gente lo ha medido, la kinesiología lo hace, la medicina lo hace, entonces es muy fácil guiarse por esa línea, pero nuestro enfoque tiene que ir un poquito más allá en cuanto a cómo la experiencia de la persona se optimiza en su bienestar, cómo su cuerpo se adapta mejor a todas las demandas del día a día, cómo la persona que se está ajustando tiene mayor bienestar, salud, que la persona que no se ajusta. Entonces ese tiene que ser el enfoque, a mi parecer, de la investigación. Y el tema de las, claro, recomendaciones de cuántas visitas, eso tampoco hay mucha investigación. Va a depender más de lo que el quiropráctico experimentado ha visto cómo eso funciona y funciona. Claro. O sea, no se puede decir que no, pero falta poder incorporar más estudios en ese aspecto. ¿Sabes que hay dos cositas me vienen a la mente? Una, en el tema de la investigación. Por ejemplo, a mí me luce que el tipo de investigación vitalista tiene que ser bien difícil en aplicar el método científico porque, bueno, lo primero es que si tienes un acercamiento médico al tema, empezaste mal. Por ejemplo, si Claro, vamos a hablar de la influencia sobre el cuidado quiropráctico sobre pacientes con estreñimiento, ya perdiste. Porque tú y yo claro, sabemos cuántos pacientes no tienes tú que te reportan que su digestión mejora significativamente cuando se empiezan a ajustar. Pero entonces, si claro. vas a hacer una investigación sobre el estreñimiento y la quiropráctica, la investigación ya tú y yo sabemos que va a fallar porque no todo el mundo le mejora Exactamente, la tremendo digestión punto. cuando está bajo Claro, cuidado quiropráctico. Y al que viene con estreñimiento y no le mejora la digestión, le mejora la respiración. Entonces, si nos vamos a hacer claro. un estudio de investigación, no todo, y es por el elemento vitalista de todo esto y lo dinámico del sistema neurológico y la variedad entre las personas y los seres humanos. Exactamente. Uno y siempre lo ha sido, yo aprendo la quiropráctica en la escuela de quiropráctica. Yo no conocía el concepto quiropráctico antes de decidir estudiar quiropráctica. Eso es tema de otro momento. Y era joven, no tenía ningún historial musculoesqueletal, cero historial musculoesqueletal. Y por lo tanto, para mí el beneficio primario que yo siempre he experimentado del ajuste quiropráctico es la claridad mental y la estabilidad emocional. O sea, yo de momento me doy cuenta que estoy de mal humor, que mis estados de ánimo están cambiando demasiado erráticos, que estoy discutiendo mucho con mi esposa y cuando me doy cuenta, ya no me ajusto hace 3 semanas que no me ajusto. Entonces me Sí, ajusto y cuando yo salgo de una mesa de ajuste, yo no estoy juzgando cómo se mueve mi columna y cómo me siento musculoesqueletalmente, lo que claro, juzgo es cómo estoy mentalmente. claro. ¿Cómo se mide eso en un estudio en una población? Tú sabes, tiene que ser una gran investigación diseñada bajo digamos, la filosofía o el concepto quiropráctico para poderlo medir y tiene posiblemente una proeza. Claro, por eso primero tiene que ser ir viendo las bases neurofisiológicas y después ir viendo cómo eso impacta en el bienestar de las personas. Por ejemplo, un bienestar psicoemocional, que eso ocurre. O sea, uno lo ve diariamente, hay gente que va a la consulta quiropráctica solamente por ese aspecto. O sea, ni siquiera, quizás tuvieron un dolor de cuello en un tiempo, pero ellos se dan cuenta de que mejora tanto su estado de ánimo, su bienestar, la relación en su familia, que después siguen ajustándose por ese motivo, no por el dolor de cuello. Entonces, Era, Joaquín, años atrás, yo estaba reevaluando a un paciente, ahora mismo no me acuerdo exactamente sus síntomas, vamos a decir que era dolor de cuello. Y cuando estoy haciendo la reevaluación, muy a mi sorpresa, nosotros en una escala de 0 a 10 le preguntamos al paciente cómo se está sintiendo para poder medir el progreso sintomático hasta que entramos en etapas más avanzadas de cuidado. Y le preguntó entre 0 y 10, 10 siendo como usted se sentía del cuello cuando llegó a esta oficina, ¿qué número le daría ahora al dolor de cuello? Y la señora me dice, el mismo 10. Yo me quedé sorprendido porque esta señora era obvio que estaba completamente complacida con el servicio, integrada con la oficina,
esta persona se había transformado dentro de nuestra oficina, como le ocurre a muchos pacientes quiroprácticos, y yo juraba que sus síntomas habían desaparecido. Y yo le digo, doña María, pero yo la veo usted tan cambiada, me sorprende que los dolores están en 10 todavía, ¿está segura? Y dice, sí, sí, es el mismo dolor. Lo que pasa es que ya no me preocupa. Claro, Qué interesante, ¿ah? Lo que interesante. pasa es que ya no me preocupa. Y yo sé que eso es el efecto de la corrección de la subluxación vertebral, la liberación de tensión del sistema neurológico que le está permitiendo a la persona pensar o ver su vida y bienestar en otro nivel. Nosotros utilizamos lo que le llamamos el cuestionario de bienestar, que es un cuestionario bien simple que pregunta distintos elementos del bienestar de la persona, como calidad de sueño, digestión, Claro. respiración, etc. Y hay una de las preguntas que es su estrés sobre su vida económica. Y claro, todo el Wow. mundo cuando empieza cuidado en la isla de Puerto Rico te pone que está estresado con su condición Todo, económica, claro. todo el mundo. Y cuando repetimos el mismo cuestionario, a final de cuidado, en nuestro caso 6 meses después, la mayoría de las personas reportan estar menos estresados con su situación económica. Es increíble. Y a ninguno le ha mejorado, a ninguno le está llegando más plata. Claro, es Increíble. increíble, sí. Los cuestionarios de bienestar son muy buenos porque te indican cómo el bienestar global de la persona mejora con el tiempo. Y yo creo que no hay que tener miedo en realizarlo, porque yo lo que hago es algo similar, entonces hace la primera visita cuando llega su cuestionario y después de la séptima visita yo lo vuelvo a evaluar. Vamos teniendo como evaluaciones cada cierto grupo de visitas. Entonces comparamos con el paciente, le muestro una y la otra y le digo, yo no he visto esta, vamos a revisarla en conjunto. Es la primera vez que yo las voy a ver. Y claramente la mayoría de los indicadores mejora de su bienestar. Y hay uno donde el paciente además se da cuenta, y eso también sirve para mostrarle los efectos que ha tenido la quiropráctica en su calidad de vida y poder educarla en ese sentido más que educarla solamente en lo que le duele. Y ahí es donde ellos van dándose cuenta de que su vida claramente ha mejorado cuando empezaron a asistir al quiropráctico. Excelente, excelente. Me encanta. Joaquín, ¿dónde nuestro grupo te puede conseguir? Si nuestros colegas quisieran seguirte o conectar contigo, ¿cuál es la mejor manera? En este momento, desde el punto de vista como más quiropráctico o creación de contenidos para quiroprácticos, tengo un Instagram que se llama quiropráctico JF. Excelente. Y en ese Instagram estoy creando algunos básicos de la consulta, como qué temas son importantes a tener en cuenta, conceptos sobre la filosofía quiropráctica y distintas cosas que creo que van a ayudar a las personas en ciertas dudas o conceptos que uno puede tener en el camino de la quiropráctica. Mi motivación principal fue que a mí me hubiese gustado tener esa ayuda cuando yo partí. Porque al comienzo yo vengo desde una profesión que trata patología, que es la kinesiología o fisioterapia, que se conoce en otras partes. Entonces cuando pasé de esa transición a una práctica basada en subluxación y bienestar y calidad de vida, fue una transición tormentosa, por decirlo de una manera. Sería Oye, como un renacer. sí, hubieron muchas incongruencias en mi proceso de transición, se podría decir. Claro, o de evolución, me gustaría decirlo más porque pienso que es una evolución. Entonces me hubiese gustado tener un guía que me dijera las cosas que yo sé ahora. Entonces, ese es mi propósito de ese Instagram. Excelente, excelente, Ese es mi propósito. excelente. Así que ahí pueden revisar. Estimados colegas, ahí lo han escuchado. JF, quiropráctico. Al revés, quiropráctico JF. quiropráctico JF. Eso es Instagram, correcto. Instagram, sí. Fantástico. Joaquín, mil gracias por decir Gracias, Carlos. presente a la investigación, a la entrevista. Te deseo todo el éxito del mundo. Nos mantendremos en contacto y según tus investigaciones sigan dando Ya pues. resultados, me encantaría que continuemos compartiéndolo con nuestro público, que sé que mucha de nuestra audiencia está hambrienta por este tipo de información. No, espectacular. Yo feliz de compartir y te agradezco de considerarme para este tipo de entrevistas. Con gusto, cómo no, cómo no. Esto es importantísimo y para eso es QuiroHub. Nosotros la llamamos QuiroHub siendo un eje
de información para el desarrollo profesional del quiropráctico y la riqueza. Y eso fue una de las cosas que a mí más me impactó en Quiropráctica Eficaz. Ustedes me ven a mí hablando español, pero acuérdense que la preparación académica del quiropráctico puertorriqueño es completamente americana y completamente en inglés. Por lo tanto, inclusive es un reto que tenemos los quiroprácticos cuando regresamos de la escuela de quiropráctica a la isla. Nos cuesta trabajo hablar con los pacientes porque aprendimos toda la terminología en inglés y ahora estamos hablando con ellos y traduciendo. Eso yo creo que todo quiropráctico puertorriqueño ha sufrido ese estrago. Por lo tanto, y todos mis estudios continuos siempre fueron realizados o en Puerto Rico con instructores americanos o en los Estados Unidos. Cuando voy a Quiropráctica Eficaz fue mi primera exposición a la quiropráctica latinoamericana y me impresionó muchísimo el nivel de compromiso, solidez profesional, conocimiento que existe en la quiropráctica latinoamericana es riquísimo y yo estoy pensando, estoy organizando mi cerebro al respecto. No le he puesto nombre, no le he puesto cara a lo que estoy pensando y a lo que estoy experimentando allí en Quiropráctica Eficaz. Y tengo a Jorge Campos, a tu compatriota Jorge, lo tengo al lado y me dice, Carlos, ¿tú sabes qué? El futuro de la quiropráctica es latinoamericano. Y yo pienso lo mismo. Mira, yo pienso lo mismo. Me emociono. Sí. Se me paran los pelos. El futuro, yo sentí algo acá también. El futuro de la quiropráctica posiblemente en el mundo tiene nombre y apellido latinoamericano. Así que hay mucho por lograr. Mi hermano, por eso tenemos que hacer todo lo que estamos haciendo. Tenemos que generar contenido, aportar, enriquecer a los quiroprácticos, empoderarlos de la quiropráctica porque es algo que impacta a muchas personas y es importante que existan buenos quiroprácticos. Y también yo invito, y me encanta a esos quiroprácticos que llevan un año recién salido y hacen sus videos. Muchos los critican y pueden decir, hoy no tiene experiencia, o mira lo que está diciendo, recién salió, no importa. Porque esa persona, claro, esa persona que lleva un año, lo que está diciendo quizás no, a mí me encanta verlo. Quizás lo que dice no me está aportando mucho a mí porque hay cosas que ya sé y quizás hay cosas que yo le podría aportar a él, pero estoy seguro que el estudiante que no tiene un año de experiencia sí se enriquece con él. Claro. Así que me encanta y felicito a todos los quiroprácticos que llevan poco y están intentando aportar, crear contenido, empoderar según su poca experiencia. Está perfecto. Fantástico. Joaquín, mi hermano, un abrazo a la distancia. Que pronto nos vemos, Carlos. Personas. Listo. Ok, Carlos. Muchas gracias. Bye. Chao, saludos a todos. No nos tenemos que ir. Cancelé el live. Ya se terminó el live. Muy bueno. Muy buena vibra, muy buena energía. Salió buena, sí. Sí, hombre. Igual, una de estas cosas que mientras menos se planean, menos se planifican, creo que es la palabra correcta, mejor funcionan. Mejores salen. Increíble, qué bueno, sí. Qué bueno. Yo creo que todos, entre las cosas que hemos aprendido, hemos tenido que vivir con este tema de la pandemia, a mí me luce que todos estamos desesperados por ir a un gran seminario. Sí. Donde sea, no tiene que tener nombre, ¿verdad? Sí. Donde sea. Sí, con mi amigo decían, organícense algo para poder juntarnos, decía. Así mismo. Lo que sea. Confiemos en que se logre pronto. Sí. Ahora yo voy a México, pero obviamente ese es el grupo de Omar. Omar le llega a los estudiantes de quiropráctica. Claro. Porque ese es su nicho, ¿no? Él tiene las múltiples clínicas y él se le gusta mantenerse conectado con los estudiantes para reclutarlos y que vengan a trabajar con él. A mí me luce que van a haber unas 40, 60 personas en el evento, probablemente 10 son quiroprácticos profesionales. Los demás probablemente son estudiantes. Y es muy hermoso ese grupo. Claro. Sí. Y si pretendemos aportar y ayudar a las personas a largo plazo, es ahí donde hay que ser. Es ahí, eso. Mira, y sobre todo, a mí me tomó años darme cuenta de algo que mi esposa llevaba años diciéndome,
Tú eres casado, ¿verdad? Sí, sí. Tú sabes cómo es esto de las esposas, que ellas siempre tienen la razón. Lo único que nosotros somos tan Sí, brutos que nos toma varios años darnos cuenta. sí, así es. Yo tenía un coach que cuando estábamos planeando algo para la oficina me dejaba hablar y al final me decía, ¿y qué dice tu esposa? A mí no me interesa tu opinión. ¿Qué dice tu esposa de él? Y obviamente lo que dijera Glory era lo que él quería que se hiciera en la oficina. Pues yo siempre estoy haciendo esfuerzos para mantenerme en el ojo de los estudiantes de quiropráctica puertorriqueños en Estados Unidos. Ha sido cuesta arriba porque las escuelas son muy cerradas. ¿Ah? A mí yo voy a Life, de donde yo me gradué, y me abren las puertas y me reciben y me dan un salón, me dan alimentos, me meten los estudiantes en el salón y fantástico. Sherman, ahora es que he logrado meter un poquito el pie porque yo soy amigo desde años de estudio con el Cordero, pero fuera de ahí es un drama tratar de entrar a una escuela a hablar a los puertorriqueños. Por lo menos hoy en día tenemos las redes sociales. Entonces, siempre yo le hablaba a los estudiantes de último semestre. Eso es que son 14 trimestres en Life, pues yo siempre iba a Life y si me iba a reunir, era reunirme con los estudiantes de Upper Quarter. Si iba a pagar una cena, que lo hice muchas veces, pagaba una cena completa y los reunía en una cena y los estudiantes de Upper Quarter. Y mi esposa siempre me decía, Carlos, estos muchachos ya tienen en la mente lo que van a hacer. Tú no estás perdiendo el dinero en estas cenas para estudiantes que están a punto de graduarse. Si vamos a hacer esto bien hecho, hay que hacerlo con los estudiantes que están empezando en la escuela, que todavía tienen ese cerebro fresco y no se han polarizado con una técnica, una filosofía. Claro. Y que Exacto. eso es vital. Bueno, mi hermano, un fuerte abrazo. Nos mantenemos en contacto. Y cuando tenga esto en YouTube, te envío el enlace para que lo tengas. Súper. Cuídate. Muchas gracias, Carlos. Si vieras a Marcel, le das mis saludos, por favor. Ok, que tengas un excelente día. Chao, bye bye.